criaste 5 hijos acá sola. ¿Cómo llegaste a ese momento? En Alemania los he criado yo porque nos separamos enseguida que nació la pequeña, el quinto hijo. Me quedé aquí sin un apoyo de ningún tipo. O sea, no tengo familia aquí en Alemania. Mi ex marido dejó el país. Me movía yo en ese ámbito de trabajar, de moverme y de salir adelante completamente de cero, sin ningún tipo de ahorro, sin dinero, sin entrada. Cuanto más complicado está, más tiramos para adelante. Ana Karina Casinelli Vulcano es autora, empresaria e instructora certificada en resiliencia y felicidad corporizada. Hace más de 30 años llegó a Alemania desde Uruguay con una maleta cargada de sueños y poco después, con 5 hijos a su cargo y una separación a cuestas, se encontró completamente sola. Tuvo que construir desde dentro lo que nadie podía darle. Hoy acompaña a otros en ese mismo camino y enseña cómo transformar la adversidad en crecimiento y la soledad en sabiduría. Salir del victimismo es una base de la resiliencia, del entrenamiento, de ay, esto me pasa solo a mí, no puede ser, y si no hubiera hecho esto, y si el otro no me hubiera hecho esto. Lo otro es pensar en soluciones, no quedarte en el problema. Las palabras son vacías si no están los actos, si no está la presencia. Las personas, cuando te ven que tú sos lo que sos, eso se transmite. Teniendo un emprendimiento con propósito, tú puedes de alguna manera hacer un aporte a este mundo superior. Pero yo tengo que estar en mi fuerza para poder cambiar lo que quiero cambiar. No es que me dé igual, tiene que ser una actitud de presencia. Si tú querés cambiar de trabajo, si querés cambiar de país, y si Alemania no te da el tiempo que tú quieres, hay varias posibilidades. Una es que tú te mantengas feliz, estés en Alemania o estés donde estés. Y la otra es que te vayas de Alemania. Antes de empezar esta conversación, no olvides suscribirte a este podcast. No tienes idea de cuánto eso nos ayuda a que este proyecto siga creciendo. Y en los últimos meses hemos visto un gran crecimiento en el podcast. Sin embargo, el 80% de la gente que nos escucha o que nos ve aún no está suscrita. Así que si ves ese botón de suscribirte, haz clic ahí y ahora sí, empezamos con el episodio. Ana, Karina. Es un buen nombre. Casinelli Vulcano. Es un buen nombre, para mí es un buen nombre porque No se olvida. no se olvida y porque representa también la fuerza interna, que representa también la resiliencia, ese fuego interior que te ayuda siempre a levantarte y a seguir. Así que el nombre me ha venido como anillo al dedo. Claro, muchas veces dicen que el nombre también que tienes define mucho de la persona que te vuelves. También es verdad. Las Entonces, palabras tienen fuerza. Claro. Y eso también se trata en la actitud de entrenamiento de resiliencia, qué palabras usamos y cuáles no usamos, porque toda palabra tiene una vibración y toda palabra encierra una energía. Si tú y yo, hace 30 años atrás, pudiera ver tu vida hoy, ¿qué crees que no entendería? Bueno, mi yo hace 30 años era un yo que recién había llegado a Alemania. Estoy hace 32 años en Alemania. Y estaba muy fresquita con todas las cosas como los primeros pasos, los primeros años que uno hace en un país totalmente diferente. Y bueno, creo que, no sé, miraría hacia mí y diría, bueno, vaya que has pasado por cosas y has seguido adelante y te has levantado de unas cuantas, ¿no? Claro. Y si volvemos un poquito más allá de los 30 años, que sería un poco cuando yo estaba en Uruguay. Yo soy uruguaya, tengo 3 nacionalidades. Soy italiana por familia, soy uruguaya por haber nacido en Uruguay, porque soy uruguaya, nací, me crié en Uruguay. Y soy alemana porque he estado 32 años aquí en Alemania. Tengo mis hijos alemanes y me identifico mucho con la cultura alemana. Y bueno, si vamos un poquito más a esos 32 años antes de yo haber salido de Montevideo, yo sentía ya de adolescente que quería un cambio, pero no podía definir lo que era. Era como, sentía algo como, hay algo más que esto, pero no puedo verlo, no puedo definirlo, no puedo concretarlo en palabras, pero sabía que tenía que haber algo más. Buscaba algo que no sabía qué era exactamente. Y busqué muchos caminos para encontrar una nueva realidad. Era como si hubiera realidades paralelas, y de hecho lo hay. Aquí estamos ahora en este momento en verano, en Europa. Acabo de venir de Mallorca, vengo solo exclusivamente a tu podcast. Me he tomado el avión de mañana a Berlín y luego de nuestra entrevista me regreso a Mallorca donde vivo. Y bueno, hay realidades paralelas. Ahora en Mallorca hay muchísimo calor. No sabía ni cómo vestirme aquí en Berlín ahora. Sí. Está estupendo. Hay sol. Alemania con sol es una maravilla. Y no está ese calor agobiante. Y en otro lado, en Uruguay, en este momento estamos en pleno invierno, como muchos países de Latinoamérica o en África o de Australia. Y son realidades que son paralelas. Entonces como que tenemos
muchas situaciones paralelas que se dan al mismo tiempo y diferentes vidas que podemos llegar a vivir y no vivimos. Yo en aquel momento sentía que había algo paralelo que podía llegar a vivir y no podía identificarlo. Y con el viaje a Europa, con el viaje a Alemania que hice con 18 años, todo cambió y empecé a vivir esa vida que anhelaba y que no sabía exactamente qué. ¿Cómo era la Ana Karina que llegó por primera vez a Alemania? ¿Con qué ilusiones, con qué miedos, con qué ideas, con qué expectativas llegaste? Bueno, llegué como Au pair Mädchen, fue muy interesante porque yo no sabía ni lo que era Au pair y fue todo un camino de resiliencia para lograr llegar aquí a Alemania. Y bueno, nada, yo buscaba, creo que lo que buscan un poco todos los jóvenes, conseguir nuevas experiencias, hablar nuevos idiomas, hacer viajes, viajar por Europa, conocer gente nueva. Me acuerdo que en aquel momento cambiaba sin teléfono enseguida con todos Sí. y quería saber, ¿y tú qué haces aquí? Y vos, como decimos los uruguayos, y que esto y que lo otro, y muy de muchas ganas. Y bueno, no me imaginé realmente en aquel momento que me iba a terminar quedando toda mi vida, 32 años, y que iba a tener mis hijos aquí y que ya no iba a volver nunca más a Uruguay. He vuelto, por supuesto, de visita, pero prácticamente me he quedado en Alemania, en Europa. Bueno, entonces te mudas acá, vienes como au pair y después decides que te gusta vivir aquí. ¿Y en qué momento decides quedarte? ¿Conociste a alguien que hizo que te quisieras quedar o decidiste estudiar o hacer un Ausbildung? ¿Cuál fue ese momento en el que decides, no regreso a Uruguay, me quedo aquí en Alemania? Bueno, no fue realmente una decisión, creo que el tiempo fue pasando y cuando miras atrás te has quedado y no, y ha pasado la vida y has pasado la vida aquí. Pero hubo sí un momento que sentí que bueno, que había un cambio de paradigma, que había un cambio de que ya no quería regresar y no podía regresar. Es el momento cuando tú cambias tanto que ya te sientes diferente en el lugar donde has nacido. Y yo amo Uruguay y soy uruguaya de corazón, pero claro, después de estar tanto tiempo en Alemania, conociendo otras realidades, llegó un momento que sentí que ya para mí no era posible regresar, pero no fue una decisión, sino fue un momento que me di cuenta que ya había sucedido. Y fue el momento donde dejé de extrañar tanto, porque antes uno siempre extraña mucho, está continuamente comparando. Mm. Y bueno, me identifiqué, esto es lo que yo quiero, y con mucha claridad. Y dejas de sufrir, porque si no siempre estás comparando, esto es allí, esto es allá, y aceptando. Y Mm. bueno, ¿En qué momento? Porque algo que se me hizo bastante interesante sobre tu historia es el hecho de que criaste 5 hijos acá sola. ¿Cómo llegaste a ese momento? bueno, mi primer marido, estoy casada ahora en segundo matrimonio, mi primer marido también era uruguayo, es uruguayo, y estuvimos 24 años juntos y tuvimos 5 hijos. Y bueno, han nacido en Alemania, la más pequeña nació en el norte de Italia, donde también se habla alemán, Südtirol, pero bueno, en Alemania los hemos criado, los he criado yo porque nos separamos enseguida que nació la pequeña, el quinto hijo, y bueno, me quedé aquí sin un apoyo de ningún tipo. O sea, no tengo familia aquí en Alemania. Mi ex marido dejó el país y bueno, me encontré en una situación muy vulnerable emocionalmente porque uno piensa que cosas son para toda la vida, tiene determinadas ideas de cómo criar los hijos, de cómo vivir y me tenía que ver, ahí estamos un poco entrando en el tema de la resiliencia, en el tema del emprendimiento, tenía que ver cómo hacía yo con mis hijos. La mayor acaba de cumplir 15 años. Em, la más pequeña acaba de cumplir 5 años y o estaba por cumplir 5 años, cómo me movía yo en ese ámbito de trabajar, de moverme y de salir adelante completamente de cero, sin ningún tipo de ahorro, sin dinero, sin entradas y con el tema de quién te cuida a los niños, quién te los Claro. busca al kindergarten, quién te los lleva y también las tareas, los deberes, el apoyo, el ir al médico una vacuna, la otra, correr por todo. Y fue una situación muy difícil y sobre todo emocionalmente, porque uno siempre que se separa pasa por diferentes etapas y no tienes una familia, de repente una madre cercana
que pueda comprenderte. Creo que esos momentos de crisis, siendo migrante en el país que estés, son fuertes. Y bueno, yo me basé en la garra charrúa, que es no sé si lo has escuchado, es un concepto, son unas palabras que usamos en Uruguay, que significa que cuanto más complicado está, más tiramos para adelante. Charrúa eran los indígenas que habitaban originalmente en Uruguay, y con ellos no hubo posibilidad de hablar. No era que podías hablar con ellos, a ver, te regalo un espejito, regálame un poco de oro, sino que ellos nunca hablaron con nadie. Se metieron a pelear ahí hasta que se terminó todo y terminaron extinguiéndose, pero murieron peleando por lo que ellos consideraban que era. Y entonces se llama Uruguay, cuando tú estás luchando por algo, se llama que hay una garra charrúa. También en el fútbol, que un país tan pequeñito como Uruguay, con en este momento 3,5 millones de habitantes, llegamos tan lejos y con tanta garra, y con Brasil y Argentina, que tienen otros números en población, Claro. cómo nos movemos al mismo nivel o hasta en muchísimos casos superiormente, como en las Copas Américas, que llegamos a ser hasta hace poco los que más teníamos la Copa América, todo esto con una población muy pequeña. Entonces, ¿cómo se explica todo eso? Con esa garra charrúa, ese que vas con 5-0 y te crees que vas a ganar. Y como te crees que vas a ganar, terminas hasta ganando. Entonces, esa garra charrúa se despertó en mí, es decir, bueno, todo esto parece que va todo en contra, parece que no sé cómo voy a poder, pero más tengo que concentrarme ahora en mi poder interior, en mi resiliencia, en mi fuerza. Estas son mis palabras de ahora, para seguir adelante. En principio siempre son tus hijos tu motor, eso es lo que te da fuerza para levantarte, para seguir. Y es lo que tenemos que encontrar, el sentido. Cuando tú le encuentras algo sentido, pueden ser los hijos, pueden ser un emprendimiento, puede ser a veces algo que haces para tu familia, para tu país. Cuando tiene algo sentido para ti, sacas una fuerza muy, muy grande. Digamos, propósito. Cuando algo tiene un propósito. Un propósito, cuando le encuentras un sentido. Esto se ha estudiado también, ha habido muchos estudios referente a esto también, con el tema de... no sé las palabras en español. No importa. Con el tema de que se han estudiado personas que han vivido situaciones extremas, y las personas que no han decaído y no han entrado en depresiones o en temas gravísimos, han sido porque tenían un propósito, tenía un sentido lo que estaban haciendo, por lo que estaban pasando. Las personas que no le encuentran sentido a lo que está sucediendo, no tienen un propósito, se desploman. Y de eso se trata la resiliencia. La resiliencia se ha preguntado, esta rama de la psicología se ha preguntado, es una rama relativamente nueva, ¿por qué a algunas personas les pasa de todo y salen adelante y tienen éxito y los ves y están alegres y se ríen, y tú dices, pero por Dios, todo lo que les ha pasado y cómo en esta situación? Y hay otros que no les pasa nada, o sea, es algo chico, pequeño, y están destruidos y hacen un drama y te hablan todo el día y ya no pueden más y les pasa de todo. Entonces, ¿por qué algunos van con todo y otros están que no pueden más? Entonces te han preguntado, es algo cultural, como te decía, la garra charrúa de Uruguay, es algo genético, es algo de educación que has recibido en algún lugar, o qué es exactamente. Y bueno, en realidad la resiliencia es entrenable y es a lo que yo me dedico. Por lo que me has preguntado, cómo me he levantado de esta situación con mis hijos en Alemania, sola, y cómo he salido adelante. Bueno, ha sido todo un acto de resiliencia, pero también llegar a Alemania, siendo la primera en mi núcleo familiar de salir sola y buscar caminos, y todos los emigrantes ya hacemos un acto de resiliencia, de movernos a lo desconocido. Y por lo general tenemos un propósito, tenemos una idea, tiene un sentido para nosotros hacer lo que hacemos, y eso nos da mucha fuerza. Y yo también creo que viajar y emigrar te hace resiliente, porque una base de la resiliencia es ser flexible y acomodarte a cosas, o sea, adaptarte. Y todos los que somos emigrantes nos tenemos que adaptar a algo, no solo a otro idioma, no solo a una cultura diferente, al clima, y esa capacidad de adaptarte te hace fuerte. Oye, una pequeña pausa. Si todo lo que estamos hablando te está moviendo cosas por dentro, y si te sentiste reflejado en lo que estamos hablando en esta conversación con Ana, eso de estar entre dos mundos, en lo que duele de emigrar y resistir, pues quiero contarte que preparamos algo especial para ti.
Se llama Raíces en Tránsito y es un diario descargable gratuito pensado para migrantes hispanohablantes como tú, que quieren escribir su propia historia en sus propios términos. Tiene ejercicios de escritura emocional, reflexiones sobre la identidad y es un espacio para que te sueltes, para soltar lo que a veces no puedes decir en voz alta. Lo puedes descargar gratuitamente desde el link que está en la descripción de este episodio. Échale un ojo y sobre todo úsalo, porque lo que sientes merece un espacio y tu historia merece ser contada. Así que, checa el link en la descripción y ahora sí, seguimos con el episodio. Y bueno, la resiliencia es entrenable. Por supuesto que culturalmente te ayuda si vinís de una sociedad resiliente. Por supuesto que si tu familia es una familia resiliente, también eso te va a ayudar. Y hay muchas cosas como la educación que te dan un empujoncito. Pero en realidad cualquiera puede entrenar la resiliencia. Es a lo que yo me dedico. Yo formo profesores de resiliencia. Hasta ahora soy en alemán. Y para alemanes, desde Mallorca, online, varios meses conmigo, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, pero también gente que trabaja con cosmética o personas que vienen de otro ámbito, incluso informáticos o lo que sea, han hecho esta formación. Y la estoy abriendo al público de habla hispana o sacándolo en español, junto con este libro que va a salir este año también en idioma español. Primero sale en alemán, que es sale en la editorial Springer Verlag. Y bueno, de eso se trata la resiliencia, de levantarte y de seguir. Y cuando me quedé con los niños, que eso fue solo una etapa, he tenido muchas etapas especiales en mi vida que creo que las has tenido tú y las hemos tenido todos, ¿no? Y bueno, significa salir del victimismo, es una base de la resiliencia, del entrenamiento, de ay, esto me pasa solo a mí, no puede ser, y si no hubiera hecho esto, y si el otro no me hubiera hecho esto, y si yo esto, pues no sería así el victimismo. Y salir del victimismo es una cosa fundamental en la resiliencia. El otro es pensar en soluciones, no quedarte en el problema. Si estás todo el tiempo hablando del problema, pensando en el problema, pues no vas a resolver el problema. Piensas un momento en el problema y piensas muchísimo más en cómo resuelvo el problema. Entonces el enfoque es en cómo resuelvo el problema, cómo puede mejorar esto, cómo puede mejorar esto. No, mira lo que me pasó, contarle a uno y contarle al otro. Esto también es a veces muy latino, como moverte dentro del problema y hacerlo todavía más grande de lo que es. ¿Cómo puede mejorar esto? Y buscar soluciones y estar pensando en soluciones. Entonces, esto se entrena a la persona que de repente, porque en su familia no lo hacían, porque nunca lo aprendió, porque nunca lo escuchó, porque nunca lo vivió. En un entrenamiento de resiliencia, tú aprendes a pensar en soluciones. Y no es que lo lees en un libro, lo escuchas en el podcast y dices, sí, qué bueno que está esto. No, tenés que perdés el tren. Te echan del trabajo, te quedas solo con tus hijos, te divorcias como hombre o como mujer, tienes que empezar una vida nueva. Y ¿cómo puede mejorar esto? Pensar en soluciones y no estar dando vuelta a las cosas que ya no las podés cambiar. No estando dando vuelta al pasado, sino concentrarte en el futuro que tú querés. Y eso se crea, como lo hablamos al principio, con pensamientos, con sentimientos, con una actitud, con una vibración. Tú podés definir lo que va a ser, pero lo podés definir desde lo que has sido, puedes definir tu pasado puedes definir tu futuro desde tu pasado. Y ya te diré cómo va a ser, idéntico a tu pasado. O puedes definir tu futuro desde tu presente consciente, con pensamientos que tú creas, que eliges, sentimientos, una vibración que tú eliges. Pero para eso tienes que ser esa persona que es capaz de pensar y de sentir y de actuar en esa energía. Entonces no es algo teórico, digas, ay, mira, me leí este buen libro de autoayuda, me he hecho este entrenamiento ahí y ahora yo ya sé todo. No, porque tú sos el mismo de siempre, que crees saber algo. Es empezar, tienes que convertirte, verkörpern, estar en la carne. Hay un autor, y de hecho me gusta escribir en mi newsletter, y hay algo que escribí en el último artículo que escribí que va un poco de eso, en el hecho de, porque muchas veces pensamos de que si viajamos en el tiempo, hacemos un pequeño cambio y va a alterar toda nuestra vida. Vemos la película de Volver al Futuro y está ahí
McFly con el Doc, y el Doc le dice, no hagas ningún cambio porque cualquier cambio pequeño puede afectar el futuro. Maravilloso, cambia el presente y cambiarás el futuro. Ya está, es así. Exactamente, muy Pero pocos piensan de cuánto podemos cambiar en el presente para cambiar nuestro futuro. Es que en este momento estamos en un futuro o en un pasado y lo que hagamos, pero más que nada de lo que es lo que tú seas, tú tienes que ser, y ese es un poco el tema. Pero a veces el detalle era que mencionaba un autor de otro libro, era de que sí, ayuda a imaginarnos la persona que queremos ser y ver qué cambios podemos hacer hoy. Pero el problema es de que hay veces que vemos de que esa persona del futuro la vemos como una persona distante, no la vemos como nosotros mismos. En el momento en que empezamos a tomar más empatía y la vemos como que sí, somos nosotros esa persona del futuro, podemos empezar a tomar los cambios que queremos para convertirnos y llegar a ese punto. Pero cuando lo vemos como una persona lejana, ajena a nosotros, se nos vuelve, como dices tú, solo una fantasía. No quiero ser quizás el jefe de una empresa, pero no te ves con las aptitudes o personalidades o ni siquiera desarrollando esas aptitudes para convertirte Pero en si eso. tú quieres ser el jefe de una empresa, tienes que trabajar con tu sistema de creencias. Si tú has creído en tu infancia, en tu juventud, en la cultura que vengas, la familia que vengas o de las experiencias que hayas tenido, que ser jefe es malo porque tienen mucho dinero y explotan a los trabajadores, porque los que tienen dinero son malos, y tú te quieres quedar en una actitud de yo quiero ser buena, yo quiero ser bueno, entonces no quiero ser ese jefe, porque yo de chiquito escuché tener responsabilidad, ser jefe, conducir este auto, tener 500 personas a tu cargo, eso es de esos malos que han logrado todas esas cosas. Y yo que soy trabajador y que mi familia trabajadora, que somos luchadores, yo no me puedo identificar con esa persona, pues si no seré mala. Entonces, para tú convertirte en la persona, por el ejemplo que tú has puesto, de que tengas una empresa, que tengas tantos trabajadores, si es lo que uno quiere, tienes que ser esa persona y vibrar en esa frecuencia. Pero si eso está en discrepancia con el sistema de creencias que tú tienes metido inconscientemente, no vas a poder jamás llegar a eso, porque no vas a poder ser lo que no quieres ser porque lo consideras que no está bien. Entonces nunca vas a llegar a eso. Entonces significa que uno tiene que cambiar. Y tenemos esa frase que decimos, no cambies. Pues si yo digo, si cambias. En la escuela, ¿no? Más vale que cambies. Escriben, no cambies. Si no cambias, evoluciona, cambia lo que piensas, porque lo que has pensado no es que todo el mundo piensa, porque yo pienso así, parece como que, bueno, ¿no? Y en alemán se dice mucho, porque yo siento, y parece como que eso ya es la verdad. Lo que tú sentís, lo que tú pensás viene de tu cerebro. ¿Y quién es tu cerebro? Tu cerebro es un mecanismo de supervivencia. Tú no podés confiar en lo que pensás y en lo que sentís, jamás, porque lo que pensás y lo que sentís viene de quien tú crees que eres dentro del sistema que has vivido. Si eres mexicano, si eres uruguayo, si eres italiano, si eres francés, dentro de ese sistema, y a su vez dentro de ese sistema de la educación que has tenido, en la familia que has vivido, en las experiencias que has tenido. Y todo eso está en un computador en tu cabeza. Entonces te dan pensamientos y tú sientes cosas, pero lo que sientes no es la verdad, no es real. Hay mucho criticismo a lo que es la resiliencia porque en muchas partes se le llama como ignorar los factores que afectan a ciertas personas o cosas o que suenan mucho a frases de el pobre es pobre porque quiere o todo es cuestión de mentalidad de tiburón o es cosa de mindset. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la delgada línea que hay entre querer ignorar algunos factores o decir es solo cuestión de mentalidad y así saldrás de la pobreza a lo que sí es un cambio verdadero y lo que sí se puede lograr dentro de las condiciones ya materiales que pueden estar afectando a ciertas personas? Bueno, hay una base de la resiliencia que yo le llamo que es ser positivo, pero no ser positivo tóxicamente. Tóxicamente significa, todo está bien, tienes que hacer esto, tienes que pensar esto, y ya todo te irá bien. Eso es cualquier cosa, eso no es. Hay que tocar fondo, hay que llegar abajo, hay que llegar a las raíces, hay que ver las cosas como son para poder cambiarlas. Tú tienes que ver realmente, si es el tema que estamos hablando ahora, de ser pobre o no tener recursos, qué es exactamente lo que está sucediendo. Y tienes que tener la valentía de poder mirar, y no de, bueno, me repito esta afirmación y yo ya está. Hago este ejercicio y yo ya está. No, mira exactamente por qué estás viviendo esta realidad. Hemos creado esta realidad. Por otro lado, todos creamos. A veces
uno mismo no crea esta realidad, sino que el grupo de personas crea la realidad en que tú vives. Es todo un poco complejo, pero igual somos co-creadores. Significa que también podemos, dentro de una creación, tener nuestra propia creación. Significa que tú podés redefinir tu creación dentro de esa creación que se ha creado también por otros. ¿Qué quiero decir? No, las cosas hay que mirarlas y disolverlas desde la verdad. Hay una manera de explicar esto que es de repente más fácil, y es que diciendo lo que es y lo que no es. En un paradigma donde vivimos peleándonos en la familia, en el mundo, en las guerras, en un paradigma donde sobrevive el más fuerte, donde tenemos culpa, dolor, miedo, mangel, o sea, nos faltan cosas, escasez, etc., uno se mueve dentro de ese paradigma, pero también hay realidades paralelas. Tú puedes elegir estar en un paradigma que tú eliges estar, que es igual de real porque tú lo eliges y tú lo creas, un paradigma de abundancia, de amor, de paz, de felicidad, de libertad, que existe paralelamente. Pero claro, tú sales afuera y ves un mundo en determinado paradigma. Y de repente en tu propia familia y en tu propia historia. Entonces, si tú no lo ves, como que crees que no existe. Hay tantas cosas en este mundo que existen y no las vemos. Pero si tú te vuelves siempre a dirigir a lo que tú crees a lo que tú quieres que sea, a ese paradigma donde podemos y somos abundantes, somos quienes realmente somos, vivimos la vida que queremos vivir desde nuestro propósito, desde nuestra verdad, y no te dejas ensuciar por un paradigma de oscuridad. Tú puedes elegir un paradigma de luz y tenés que representarlo en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus palabras. No significa una positividad tóxica. Por ejemplo, yo soy, entre otras cosas, profesora de yoga. Tú eres profesora de yoga, puedo hacer contigo lo que quieras, tú sos solo paz y amor y te puedo dar 10 bofetazos y tú sonreís. No. Significa a veces poner límites, significa a veces decir que no. Significa quererse a sí mismo. Significa a veces ser un espejo para demostrar atención. Está bien. Tú tienes sol en el corazón, yo tengo sol en el corazón, que es mi moto para el entrenamiento, pero hay comportamientos que no están bien. Y este comportamiento para mí en este momento no está bien. De repente lo estoy juzgando de una manera que no es, no lo sé. Yo tampoco sé todo. De repente mi comportamiento tampoco está bien, no lo sé. Yo sé que no sé, es fundamental. Esas personas que saben todo son peligrosas. Las personas que saben todo en este mundo son muy peligrosas. Y las personas que realmente saben son las que saben que no saben. Porque si tú miras este universo, ¿qué me vas a explicar? Explícame tú cómo funciona esto. Explícame cómo funciona la vida. Ve a un bebé y explícame. Ve a una persona agonizando y explícame. La persona que sabe, sabe que no sabe. Pero hay tantos que saben todos y saben tanto que así estamos. O sea que un poco de humildad. Porque en esa humildad, en esa fuerza de que tú no sabes, empezás a saber sin saber. Empezás a intuir. Y empezás a sentir tu fuerza interior. Y te das cuenta que ese paradigma oscuro que nos han inculcado porque nadie conoció otra cosa o es lo que hay, o es el juego que hay, te empezás a dar cuenta que no es. Y le empezás a dar fuerza al paradigma que tú querés que sea. Y cuanto más gente se concentre en ese paradigma de luz, de verdad, de ser quien yo soy. ¿Y quién yo soy? Yo soy una persona en mi fuerza en todo momento. Uno no puede estar en la no fuerza. A veces nos sentimos destruidos, agotados, porque las cosas no han salido bien, porque estamos como emigrantes luchando con mucha cosa, o porque estamos igual en nuestro propio país luchando con mucha cosa. Claro. Y te sientes destruido. Y eso es verdad. Hay situaciones muy, muy dolorosas dentro del paradigma oscuro, difíciles, sí que las hay y no es mirar para otro costado, pero recuerda quién tú sos, recuerda que mientras estés vivos tienes luz, tienes sol en el corazón, tienes fuerza, no estás aquí para sufrir, para vivir dramas, para estar en la escasez, esa no puede ser la historia. Si tú quieres que esa sea la historia, la será. Pero ¿qué pasa si tú cambias y dices, esa no es la historia de la humanidad y no es mi historia tampoco? Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace
todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puedes hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y, lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de este podcast. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Veo muchos paralelos entre lo que es, la resiliencia y el estoísmo. Entra dentro de lo que es la filosofía de los estoicos, esto de la resiliencia, o hay varios puntos en los que se cruzan. Por ejemplo, el hecho de que uno no puede cambiarlas, o hay muchas condiciones las cuales uno no puede cambiar, como lo es el clima en Alemania, el invierno, el frío, y dejamos mucho que eso nos afecte. Sin embargo, el clima no es algo que podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es nuestra actitud hacia esas condiciones externas. Bueno, depende siempre, por ejemplo, hay miles de profesores de yoga, pero tú vas a uno y está haciendo power yoga y sudas que te mueres, y otro que te tiene todo el día acostado ahí respirando. Hay muchos profesores de resiliencia, hay muchas maneras de ver la resiliencia. Yo la manera de enseñar resiliencia es a través de mi color, a través de mi interpretación, justamente porque soy profesora de yoga, porque he tenido muchos roles y muchas formaciones. A través de todo eso interpreto la resiliencia y son los profesores de resiliencia que yo formo. Hay dos cosas. Si no te gusta el clima en Alemania, para mantenerme en tu ejemplo, pues tú mantén tu clima interno, mantente con tu sol y sé feliz. No estés dependiendo de que si no sale el sol hoy ya no seré feliz. Y si no hay calor, pues ya no podré hacer lo que quiero hacer. Tú sos indiferente a lo que está sucediendo. Pero si tú te defines de acuerdo a cómo te trata tu exmarido, de acuerdo a cómo van las cosas con tus padres, con tus hijos, con tu tía, con tu abuela, con tu país, con la política, tú te defines continuamente y dejas que esos sentimientos y esos pensamientos vayan como un caballo desbocado, pues estás perdido. Y claro que vas a sentir un sentimiento de soledad, de vacío y de sinsentido, porque no tiene sentido. El sentido se lo das tú en el momento que tú decís, da igual lo que esté sucediendo, y no porque me dé igual, pero yo tengo que estar en mi fuerza para poder cambiar lo que quiero cambiar. No es que me dé igual, no es que sea, me da todo igual, yo ahora soy yo, ¿no? Me da igual si sale el sol o no. Eso es superficial, tiene que ser una actitud de presencia, que tú estés en tu fuerza y no te sea igual, que tú puedas cambiar si hay injusticia, si hay cosas que no están bien, si tú quieres cambiar de trabajo, si quieres cambiar de país, y si Alemania no te da el tiempo que tú quieres, hay varias posibilidades. Una es que tú te mantengas feliz, estés en Alemania o estés donde esté, y la otra es que te vayas de Alemania. Pues ¿quién te dice que te tienes que quedar aquí? Búscate otro lugar, vete a Mallorca que tenemos calor. No y también lo sé. Alemanes. Cámbialo. Cambia lo que quieras cambiar. Ya, claro. Muchos dicen también el hecho de ver tu vida como si estuvieras viendo una película. Y muchas veces vemos alguna película y estamos viendo al personaje de esa película. Y nosotros desde afuera vemos la película y decimos, pero ¿por qué vuelves con él? Por ejemplo, o cuando ves un partido de fútbol, ¿por qué no la pasas ahí al otro lado? ¿No? ¿Por qué no metes gol? ¿Por qué no ves al otro? ¿Por qué regresa siempre con el otro? ¿Por qué Ross no regresa con Rachel y dicen, ya, perdón, estamos juntos? Son cosas que a veces vemos desde fuera y que a veces si pudiéramos ver nuestra vida como si fuéramos un espectador que le está diciendo al personaje de esa vida lo que debería ser, digamos, lo fácil, lo obvio, que a veces no hacemos, pero si empezáramos a escuchar esa audiencia imaginaria que tenemos de nosotros mismos, pudiéramos tomar quizás un poquito de más agencia en nuestra vida. Pero hay otro ejemplo que también tengo que es como la serie How I Met Your Mother, el personaje Barney, que es el personaje ahí que nada le afecta, que siempre está feliz y todo. Y él dice, cuando estoy triste, dejo de estar triste y soy genial en lugar de estar triste. When I'm sad, I stop being sad and being awesome instead. Pero suenan como simplemente
palabras simples que cuando uno está en un mal momento de su vida no ayudan en nada. ¿Cómo, por ejemplo, podemos en realidad poner acciones en lugar de decir, pues si estás triste, solo deja de estar triste? Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero por un lado sí estoy de acuerdo. Significa lo que tú has puesto de este partido de fútbol que dices, ¿por qué no metes el gol? ¿Por qué no me pasas a este? ¿Qué sabes tú si eso es mejor? A veces perder un partido, a veces que el gol no entre, es mejor por algo que tú y yo no podemos ver, tampoco de espectador, porque los espectadores se las saben todas. Porque tú en tu televisión sabes que eso es mejor. Tú no sabes lo que es mejor. Tenemos que dejar de estar juzgando lo que es mejor o lo que es peor. Lo que tiene que hacer este y lo que tiene que hacer la abuela. Y lo que hizo este que está mal. Y lo que hizo el otro también está mal. Lo que hizo mi jefe es horrible. Yo no tengo que estar juzgando. Las cosas son como son. Y son la Como mejor aceptar, contribución. Bueno, lo puedes cambiar desde el momento que no estás en la lucha, en juzgando con una actitud que no es buena. Porque por supuesto que tenemos que de alguna manera juzgar y por otra manera depende con la energía que lo hagas. Si tú estás mirando algo y decís, esto no está bien, yo quiero hacer un cambio, pero tú estás centrado, tienes una energía centrada, puedes iniciar los cambios. Pero si estás creyendo de que te lo sabes todo, es que tenía que haber metido el gol, tenía que haber hecho eso, pero mira lo que hace, es un imbécil, es un no sé qué. ¿Pero qué es esa actitud? ¿Qué es esa energía? ¿Quién eres tú para saber esto? ¿Qué sabes tú del juego de la vida? ¿Por qué hay que ganar? A veces hay que perder. Y porque a veces hay que perder es lo que te ayuda a entender quién eres. Tenemos una imaginación en la cabeza, la idea de que la vida, para ser feliz, todo te tiene que salir bien. Tienes que ganar todos los partidos. Tienes que ser feliz con tu mujer, con tus hijos, en el país que estés, la profesión, los clientes, todos te aman, todos son felices, todos sonríes. Esa no es la realidad. ¿Dónde está eso? La realidad es que caemos, la realidad es que perdemos, la realidad es que a veces las cosas son complicadas. Pero si todo eso que está pasando para que tú avances, no es un castigo, te está enseñando algo, si tú sos capaz de aprenderlo desde la humildad. ¿Y quién sabe por qué hubo que perder ese partido? ¿Quién sabe por qué eso tuvo que suceder de esa manera? Eres tú el Dios que se la sabe aquí toda. Porque tú estés de espectador no significa que tú lo sepas mejor. Acá nadie entiende nada. Pero si tú sos la mejor contribución, si tú estás en una actitud de estoy en mi fuerza, humildemente, siendo quien yo soy, no desde mi historia, no desde mis pensamientos, desde mi historia, desde mis sentimientos, desde mi juzgar como mexicana, uruguaya, italiana, alemán, sino desde otra verdad, de algo que es diferente y que claro que identifica lo que está bien y lo que está mal, pero no desde el mundo de las palabras, del mundo de la frecuencia. Frecuencias superiores dominan frecuencias inferiores. Hay estados de conciencia, hay conciencias que vibran una vibración diferente a otras, vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Y bueno, sé la mejor contribución, ponte en tu estado de conciencia lo más superior que tú puedas ser y estar, indiferentemente de tu nacionalidad, indiferentemente del país donde vivas, indiferentemente de creer quien tú creas que seas. Y lo que has dicho en el segundo ejemplo de, bueno, si estoy triste, me pongo ahora feliz, va a depender de la misma, de la vibración. Si es un escape, estoy triste y me hago el feliz, pero no está en cada célula de tu cuerpo, no lo representas, no lo eres, pues te irá mal. Porque el universo no escucha lo que tú bla, bla, bla dices que quieres, el universo escucha cómo vibras, escucha quién tú eres. Y si tú vibras en una vibración, eso tendrás. Eso cambiará de acuerdo a tu vibración. No es lo que tú repitas, lo que tú te quieras convencer. Es en quien tú te conviertes, es en quien tú eres. Y bueno, mi punto de vista de interpretar la resiliencia es específico desde mi experiencia, que puede estar totalmente equivocada, pero es lo que yo enseño. Yo formo profesores de resiliencia y felicidad con psicología positiva, con un método único que he creado yo, que es el Springa-Falak, que es el método de incorporar esa energía. Hacemos ejercicios como estar en la fuerza, en el poder, como el Superman o Supermujer. Y todos los lunes, 6:30 de la mañana, tengo un entrenamiento online en Zoom, donde he llegado a tener más de 5.000 personas. He sido, por empresas me han contratado para hacer diferentes entrenamientos con las personas. Y bueno, en la fuerza de poder. Empezamos el lunes, 6:30 de la mañana, con toda la fuerza. Y da igual cómo venga el lunes, vamos a estar en la fuerza.
Y de repente sale el sol y de repente no sale el sol. Y de repente el vecino me dice buenos días y de repente ni me mira. Y de repente pasa esto y de repente pasa esto. Y no es eso de me da todo igual. Es, pues no voy a juzgar si esto está bien o está mal. Yo voy a ser quien yo soy, indiferentemente de lo que suceda. Y lo que me traiga el lunes, el martes, el miércoles, voy a darlo vuelta, le llamamos drehen, a lo que sea y voy a mirar lo que puede ser. Porque hay que mirar lo bueno y la luz en la oscuridad para transformarlo. ¿Y qué hacemos? Vemos la oscuridad, hablamos la oscuridad, decimos la oscuridad y apoyamos la oscuridad. Y nos volvemos oscuros y nos volvemos mal, estamos mal, después la culpa es de él y se arma todo un lío aquí. No, tú ves algo que vibra en algo que no es, pues ponte tú en quien tú eres, en tu verdad, en tu frecuencia. Y eso va a transformar lo que no es. Porque vibraciones superiores dominan a vibraciones inferiores. Pero lo tenés que ser y representar. Y muchas veces es el jueguito de yo repito, yo hago, pero tú no eres. Sí, hoy en día está mucho de moda las manifestaciones, afirmaciones. No alcanza. Tienes que serlo, tienes que vibrarlo. No es, por favor, ayuda en esto, por favor, ayuda en esto. Tu manera de vivir, de hablar, de sentir, es la oración que tú haces. Tú no puedes tener una vida de y luego ir y pedir, ¿no? Tienes que tú representar tu oración. Estás pidiendo a una fuerza superior no sé qué, un mejor trabajo, una ayuda con esto. Tienes que representar esa vibración. Nadie va a venir con la varita mágica. Tú tienes que tener la varita mágica en ti y cambiar quién tú eres, cambiar tu vibración, cambiar tu actitud. Y ser la mejor versión de ti mismo en todo momento y en todo lugar. No con los amigos, con los que te tratan bien, sobre todo con los que no son amigos, sobre todo con los que no te tratan bien. Y incorporar la luz, el bien, lo bueno. Ese levantarse no es solo levantarse de perdí un empleo y me voy a buscar otro, o estoy separada o tengo un problema aquí y allí y saldré adelante. Ese levantarse, esa resiliencia significa elegir una y otra vez la luz, elegir lo elevado. Y en yoga hay un mantra que dice y representa mi vida: de la oscuridad a la luz, de la no verdad a la verdad, y de lo que no es a lo que es. Estas han sido mis palabras. No sé exactamente cómo era la traducción ahora, pero bueno. Y ese es el camino, creo yo, de todo ser humano. Estamos en esta lucha, si lo queremos definir dentro de este paradigma de oscuridad, en una lucha por conseguir objetivos, por salir adelante como emigrantes, en todas nuestras historias que nos creemos verdaderas, pero también podemos dejar de luchar y significa, no es que, o sea, dejar de luchar para luchar como toca luchar, dejar de luchar desde la carencia, dejar de luchar desde el tengo que luchar porque si no, no lograré nada. Luchar desde la conciencia de quien tú eres, desde la conciencia de una verdad superior. Y tú no eres mexicano y yo uruguaya o lo que sea. Quien tú eres fuera de la identidad que tú te crees que eres. Porque si hubieras nacido en otro lado, te identificarías con otra cosa o con otra persona. Hubieras tenido otros padres, te identificarías con otras cosas. ¿Serías alguien realmente diferente o habría algo en ti que sería igual? ¿Quién eres realmente? Y dejar ese paradigma de oscuridad para elegir el paradigma de verdad, de luz, que no se puede definir, no te lo puedo decir, es así, 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 porque cuando lo intentas definir te quedas en silencio. ¿En qué momento de tu vida viste esa actitud de resiliencia más desafiada? ¿En qué momento de tu vida estabas cuando sentiste, he aprendido a ser resiliente toda mi vida, pero hoy me siento realmente desafiada, siento que no me alcanza esto que yo creía acerca de la resiliencia, lo siento como que me siento realmente, verdaderamente retada y desafiada en este momento? Bueno, en muchas situaciones, pero lo puedo simplificar en una energía más que en una historia, que pueden ser muchas historias. Yo siempre he luchado desde la lucha, luchado desde, hay que luchado desde la carencia, que por ejemplo no me han salido los negocios bien, que he perdido dinero aquí, que he perdido relaciones, malos entendidos, esas luchas por el amor, por el reconocimiento, la lucha por el dinero, las luchas y luchas y luchas que tenemos.
Y el momento que me sentí devastada, han sido muchísimos, muchísimos. Creo que todo el mundo los ha tenido. Lo que yo he aprendido es que sí hay que luchar, pero la lucha es diferente. Es una lucha desde la paz. Es una lucha desde a veces el no hacer para hacer. Es una lucha desde el diferenciar qué está sucediendo realmente y cómo puedo contribuir yo para una verdad superior en esto. ¿Con qué palabras? No las que me nacen. Este dijo, hizo y mira lo que me pasó. No las que te nacen desde tu historia, desde tus programas inconscientes. Desde eso que va a contribuir. Y tú tienes que elegir. Y tienes que tener una fuerza muy grande porque el automatismo te viene. Te vienen incluso palabras que has escuchado del pasado, que han dicho tus padres, que ha dicho tu familia, que dice tu entorno, que dice tu cultura. El juzgar desde estar mirando el fútbol, esto debería ser así, lo otro no debería ser así. Todos esos ecos te vienen y tú dices, no. A ver, ¿con qué puedo contribuir yo? Y de repente dices una cosa totalmente diferente a quien tú crecer en tu historia. Y si todos logramos tener esa resiliencia de resistirnos a ser quienes creemos que somos para ser quienes realmente somos, pues cambiaremos el mundo, cambiaremos la manera de vivir nuestra vida. Y para mí ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida, el propósito, y me emociona mucho, es reconocer quiénes somos, estar en nuestra fuerza y no estar en esa lucha eterna. Y me has preguntado algo concreto y te he respondido algo no concreto, porque es la esencia. Pero si la pregunta tuya concreta, he estado en un avión que salió de Montevideo a Sao Paulo para luego hacer un intercambio a Frankfurt, y ese avión hubo un atentado y caímos en el aire. Y el piloto logró recuperar el avión y logró mantenerlo y sacar al agresor afuera de la cabina, y nosotros pasajeros tuvimos que parar al agresor y aterrizar de emergencia. Es una historia que está en mi segundo libro de Springer Verlag, que es mi historia de vida, que supongo que saldrá en algún momento en español también. Y bueno, esa es una de las historias. Y yo en ese momento, necesitaríamos otro podcast para que te contara toda esta historia, pero vamos al grano. Tuve que decidir, me quedo aquí sentada, miro por la ventana y hago no me entero, porque hay otros 150 pasajeros ahí, o me paro y estoy por lo que es, por la vida, por las cosas, por la claridad. Yo me paré como mujer, estaba en el asiento 9A, fui la primera. Y vi al chico que en ese momento no sabíamos qué sucedía, y jugué un rol importante en esa historia, vamos a decirlo de esa manera. Y esa ha sido una historia, pero ha sido otras historias cuando he estado con mis hijos en situaciones extremas donde no tenía dinero para la calefacción y le he tenido que poner Schneeanzüge, esas cosas que te pones cuando vas a la nieve, esos equipos, y dormir con eso, pues estábamos muertos de frío. Y les he contado historias divertidas y lindas, para que no se enteraran lo que sucedía, para que ellos tuvieran una infancia feliz. Y he contado historias. Y he tenido muchas situaciones extremas donde me he sentido víctima, donde me he sentido juzgada, donde no me he sentido querida, incluso por mi propia familia, por cosas que han sucedido que uno siempre interpreta, más allá de si es verdad o no. Situaciones en el trabajo. He trabajado también para el Amt für Migration und Flüchtlinge, ¿no? Para el Estado alemán, para lo que son refugiados. Y ha habido muchas situaciones especiales donde he dicho, ¿qué está sucediendo aquí? Y esto no está bien. Y esto, ¿cómo es que está sucediendo esto? O sea, ha habido miles de historias, pero las tenemos todos de alguna manera u otra. Pero bueno, todas esas historias que ha sido perder el partido me han servido para convertirme en la persona que soy hoy, para poder estar aquí y poder estar en la fuerza y decir, todos pasamos por estas historias, porque uno siempre cree que es solo a mí me pasó esto, mira lo que me pasó con con el otro, mira el drama. Y a veces muchos los latinos nos encanta entrar en el drama y a los amigos les tenemos que contar todo lo que nos pasó, ¿no? O la familia tienen que estar para nosotros para contar nuestro drama. Los alemanes no hacen eso. Los alemanes te dicen, bueno, hoy no voy a salir porque no me siento bien y no quiero contaminarte. El latino te dice, ay, tengo que salir porque te tengo que contar lo que me pasó, ¿no? Sí. El alemán dice, no te voy a contaminar, hoy me quedo yo sola. Y tú dices, ¿pero por qué venía a contar? No, que en este momento estoy pasando un mal momento y no voy a encontrarme contigo en esa cosa que te contamine. El latino, te tengo que ver, porque no sabes lo que pasó. Disfrutamos el drama, ¿no? Y bueno, no sé, las dos cosas. Y
Bueno, nada, todos nos pasan cosas, no es que le pase a uno, y todos tenemos grandes dramas, y a veces parece que somos los únicos, pero tenemos que elegir terminar con este drama. Es una elección que tú tomás. Y cada vez que viene el drama y te quiere convencer, uy, tengo un nuevo drama para ti, mira lo que ha pasado y mira lo que ha sucedido. Y vamos a hacerlo más grande, que a ti te gusta esta intensidad, porque a veces te sentís vivo cuando sufrís, te sentís vivo cuando tenés emociones fuertes. Y si no, estarías muerto en vida, pero en realidad estás muerto en vida. Lo único que te mantiene son esas emociones desastrosas y te crees que estás vivo. Pero para estar vivo tenés que decidir estar vivo, y todas estas emociones que te golpean a la puerta y decir, por favor, no entres, quédate afuera. Yo elijo ser quien realmente soy, elijo las emociones que quiero sentir. No significa apretarlas y no sentirlas, porque eso sería otra cosa. Tú sientes el dolor, lo sientes, y sientes las lágrimas, pero eliges, porque tú tienes un libre albedrío y tienes la opción de elegir. Y una cosa es no sentir y hacer como que no siento nada, esto es así. Y otra cosa es sentir y desde una conciencia superior elegir. Y eso es un acto de amor propio, un acto superior. Sentir el dolor y elegir la verdad. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que están viviendo en otros países, que tienen una experiencia de migración y que tienen una persona? En este caso no sería de qué le diríamos a alguien que se siente como que todo le está pasando a ellos, pero yo creo que todos tenemos algún amigo, algún familiar, el cual parece que todo le pasa a esa persona, o esa persona nos cuenta que todo lo malo les pasa. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a esa persona de la mejor forma? La mejor forma de ayudar a otros es siendo tú esa persona que está en la fuerza, que está viviendo la vida que quiere vivir, que es feliz y que no te derrotan las caídas. Entonces, si tú sos esa persona, no más tu ejemplo, no más tus palabras, no más tu ser va a iluminar a otros. Pero no es desde un punto de vista de victimismo, a mí me pasa igual, te voy a dar un consejo. Eso no. Tú sé quién tú sos, desde tu verdad, desde tu fuerza, y van a salir las palabras, y van a salir los ejemplos desde esa vibración para que la otra persona te comprenda. Y es más, las palabras son vacías si no están los actos, si no está la presencia. Las personas, cuando te ven que tú sos lo que sos, eso se transmite. ¿Qué es lo que hacemos para los profesores de resiliencia? Yo formo profesores de resiliencia, ahora lo estoy sacando para la hispana por primera vez. Y el profesor de resiliencia aprende varios meses online conmigo y se recibe después un diploma de mi academia, ahora por primera vez en España y para la hispana, y entrenan directamente conmigo en Zoom. Y lo que yo les enseño a estos profesores durante varios meses que entrenan conmigo, y no es algo que tú lees, ay, me voy a aprender de memoria las bases de la resiliencia, pues pedirle al ChatGPT, qué sé yo, para eso no necesitas. Lo que tú tenés aquí en mi lugar, en mi espacio, es una vibración que te trae conciencia. Y lo que les enseñar está mal dicho, lo que viven en estos espacios de Zoom los futuros profesores y aprenden practicando es mantener una vibración alta. Porque ¿qué pasa? Cuando te pasa algo, tu vibración baja. Los pensamientos son vibraciones, bajan. Tus emociones son vibraciones, bajan. Tu postura baja. Y si te quedas un rato así, te vuelves depresivo, está comprobado. Entonces, ¿tú qué haces? Ves que todo está bajando y recuerdas que todo puede ser de otra manera y que tú puedes elegir. Aunque todo esté difícil y a veces hay momentos realmente muy drásticos, hay que nombrarlos, no es decir, está todo perfecto, es muy drástico, de acuerdo, pero vívelo desde una postura de fuerza. Siente ese dolor que de repente no se irá, pero siéntelo en una postura divina, porque aquí no hay castigos, acá no estamos acá para esto. Entonces respiras, te elevas, abres tu corazón y sigues estando en la misma situación. Y a veces hay situaciones de duelo, a veces hay situaciones económicas muy difíciles, a veces hay cosas realmente que son grandes pruebas, son partidos que perdemos y perdemos. Pero bueno, aquí estás. Esta es tu vida, esta es tu familia, estas son tus historias. Y haz lo mejor que puedas. Y cuando tú haces lo mejor que puedas, desde tu verdad, desde tu amor, como que el universo lo siente,
como que las personas lo sienten y se empiezan a abrir los caminos. Pero ¿qué pasa? Nosotros que decimos, se tienen que abrir los caminos para yo sentirme bien, porque todo lo que me ha pasado, imagínate, no puedo. Y si no se abren los caminos, y esto me salió mal, y lo otro me salió mal, y yo no puedo más, y mira lo que dijo. Entonces, ¿cómo se va a abrir ahí algún camino? Todo esto te está pasando, de acuerdo, nos ha pasado a todos. A pesar de lo que te está pasando, identifícate con tu elevación, con tu vibración superior, y porque tú te estás identificando y lo estás sosteniendo y lo estás manteniendo, aunque no veas los resultados en el exterior, es eso lo que va a cambiar tu vida y tu realidad. Ser quien tú eres a pesar de que no estás viendo lo que tú quieres ver. Yeah. Y la mayoría de nosotros queremos ver todo primero y luego ya seremos felices, y luego ya estaremos tranquilos. Claro. Y luego es como el tema de la lotería, lo sabes. La gente dice, cuando gane la lotería se resolverán todos mis problemas. Pero ganan la lotería y se creen que con ese dinero resolverán todos sus problemas. Compran el auto, compran la casa, pagan esto. A los 2, 3 años no tienen más dinero. Porque no tienen la mentalidad y no tienen la vibración para sostener eso. Y al final se dan cuenta que todo ese dinero pude haber creado momentos de felicidad momentáneas, pero no ha cambiado. La persona que tiene una mentalidad millonaria, la persona que tiene una mentalidad de salud, el que no es fumador, por decirte algo, tiene una vibración. Es como si tú quieres dejar de fumar. Bueno, no es intentar a ver cómo voy a dejar de fumar. Te tienes que convertir en quien no fuma. Si tú me ofreces un cigarro, yo no fumo. Claro. Pero si yo soy fumadora y estoy intentando no fumar y tú me ofreces, no sé qué hago, ¿no? Pero si yo no fumo, pues no soy fumadora, me identifico con no ser fumadora, jamás te voy a aceptar. Entonces tienes que identificarte, una identificación completa para tener esos pensamientos, esos sentimientos de una persona que está en esa vibración. Un respiro. Como dices, Ana Karina, ¿dónde la gente puede encontrar más de ti y cuándo Bueno, sale el libro? el libro en alemán va a salir Principios de Resiliencia para Emprendedores, porque no hemos hablado del libro, pero me tendrás que invitar de nuevo, me tendré que venir de Mallorca otro día. Pero este libro tiene, cuando tú te levantas de mañana y dices, oye, voy a hacer este camino, y sales contento, ilusionado, te vas a Alemania, a España, a donde sea, a vivir, o qué sé yo, sales a trabajar, y de repente, ¡pum!, te caes contra una piedra. ¿Qué hacemos? Lo típico, nos levantamos y decimos, esta piedra, que no puede ser, ¿quién la puso acá? El gobierno, los políticos, mi abuela, todos son culpables, y la rodilla te sangra y estás llegando tarde y te has ensuciado la ropa y ya entras en la oscuridad. En este libro muestro 23 piedras con las que te sueles caer como emprendedor. ¿Y qué aprendemos? Aprendemos a levantar esa piedra, honrarla, mirarla, haber perdido el partido, y mirarla y decir, ¿qué me está enseñando esta piedra? Y aprender a frotar esas piedras con las que te has caído para encenderte, para crear tu fuego interior y seguir adelante. Y son 23 Stolpersteine, piedras con las que te caes para crear tu fuego dentro de un emprendimiento. Es un libro de resiliencias para emprendedores. Y luego tenemos 14 raíces de roble, ¿qué es lo que impulsa tu resiliencia? Algunas hemos dicho, por ejemplo, salir del victimismo, ser responsable, porque somos responsables a los políticos, al país, a Sudamérica, a esto, a lo otro, a la infancia, al padre que estuvo o no estuvo, a la madre que hizo o que no hizo. Pero hazte tú responsable de tu vida, ya está, no importa lo que fue, da igual lo que fue. ¿Por qué vas a permitir que lo que fue defina lo que es y lo que será? Define tú quién eres para ser quien realmente eres. Ser responsable. Bueno, todas esas cosas a nivel de negocios, ¿no? Porque todo esto que hemos hablado hoy es a nivel... Pasa que tener un emprendimiento es desarrollo personal, porque tu negocio es un alargamiento, o sea, es una parte más alargada de quien tú eres. Si tú no eres la persona que va a ser exitosa, no lo serás, no importa qué negocio. Mucha gente dice, ay, a ver, ¿qué negocio va a dar dinero? Pues a ver quién eres tú, porque hay gente que toma algo y lo hace oro, porque esa persona es quien lo va a hacer oro. Hay gente que le da oro y lo tira. El que gana los millones y no sabe sostenerlo, pero el que pierde millones
los pierde por diferentes razones. Pero él tiene la energía, la vibración de un millonario, de abundancia, los vuelve a generar y vuelve a generar mucho más. Pierde el partido, pero no está todo perdido. Y de eso se trata, de entrar en esa vibración, en esa identificación de quien tú realmente eres también como emprendedor. Y yo creo que, yo me he vuelto emprendedora. Tengo una academia online ahora para habla hispana, con muchos diferentes cursos para entrenar todo esto que hemos hablado aquí, para emprendedores, pero también en otras áreas. Y yo creo que teniendo un emprendimiento con propósito, tú puedes de alguna manera hacer un aporte a este mundo superior. Por ejemplo, lo que tú haces aquí, este podcast. Tú estás haciendo llegar esta voz mía y tuya y de las tantas otras personas a mucha gente en Sudamérica, en Alemania, yo que te he escuchado en España. Esto estás haciendo una contribución positiva. Estamos dando cosas importantes, positivas desde nuestro punto de vista, equivocados o no, pero estamos contribuyendo con lo que tenemos, con lo que somos hoy en este momento. Y eso es unas felicitaciones a ti, porque te lo he dicho antes, es justamente de lo que se trata. Por eso yo dije, yo quiero ir al podcast Guten Tag Berlin, porque apoyo este emprendimiento, apoyo esto de estar aquí con los micrófonos, preparando las cosas, después cortar los videos, que parece todo tan fácil, pero todo tiene su proceso. Y este gran reconocimiento a ti. Tú estás con tu propósito, con tu emprendimiento, trayendo luz. Y todos podemos buscar un emprendimiento que traiga luz y nos va a traer más luz y nos va a traer más abundancia. Pero tienes que convertirte en la persona que puede sostener esa energía y esa abundancia a través de un propósito. No es el negocio, es quien tú eres. Y de eso se trata, entre otras cosas, el libro. Y te voy a dejar para que tú pongas después abajo en el video de YouTube, donde pueden seguirme en Instagram, Claro. en el idioma español o en el alemán, y donde pueden tener un entrenamiento gratuito, porque tengo un entrenamiento básico de resiliencia gratuito para dar, para que la gente conozca este tipo de trabajo que es específico en esta frecuencia, y si le gusta después pueda elegir hacer la formación o hacer un entrenamiento conmigo. Muy bien, perfecto. Ana Karina, te agradezco mucho por haber estado aquí. Muchas Espero gracias a tengas ti. un buen viaje de regreso y una vez que salga el libro, lo voy a leer y después podemos otra vez hablar sobre lo que he aprendido en el libro. Gracias a ti. Te agradezco mucho y que tengas un guten Tag. Gracias.